Y hemos visto hasta aquí que Samuel da un discurso y encara al pueblo antes de retirarse y le dice, bueno, si hay algo en contra de mí, pues díganme. Y el capítulo 12 termina en el versículo 25 de esta manera. Dice, mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Esas fueron las últimas palabras en el capítulo 12 que les dijo Samuel a todo el pueblo y a su rey. Ahora, en el capítulo 13, ya vemos a un rey, ya Saúl como rey, ya como haciendo la función de rey. Y lo primero que él hace es armarse de ejército. No sé, hermanos, pero la mayoría de líderes en el mundo se están armando de armas, ejércitos, invierten casi el 60, el 70% de sus impuestos a su ejército, a la seguridad. Entonces Saúl empieza ya a tener un ejército, ya no era cuando iban, los atacaban, él hablaba al pueblo y el pueblo se armaba, no, ya tenía un ejército serio, permanente. Entonces, y vamos a ver el corazón de Saúl aquí y cómo actúa en las situaciones, en los aprietos. Porque es importante, ¿qué hace un líder cuando viene la dificultad? Pueden pasar muchas cosas. La primera puede ser que se desespere. La segunda puede esperar. O la tercera puede ser que él se enloquezca y no haya que hacer. O puede ser la cuarta, que busque la dirección de Dios. Si usted es líder, debe de entender que Saúl fue un mal líder. Malo. Un hombre desesperado. Cuando usted es un líder, tiene que saber esperar y saber actuar. Pues Saúl aquí comete varios sucesos que le fue quitado el reinado. Y es tremendo. Cuando nosotros como ser humano queremos actuar o hacer la voluntad de Dios en nuestra carne, en nuestros pensamientos, entonces Dios actúa y nos mueve del lugar. Y ya vimos en el capítulo 12 que somos reemplazables. Nos pueden reemplazar. Pero Samuel dice unas palabras bien importantes a Saúl. Dice, tu reino era para siempre. Tu reino era para siempre. Pero como loco has actuado. Ahora, porque todo en su lugar, hermano, todo tiene su lugar. Pero hay líderes que quieren tener la atención de todo, quieren hacer todo, y ahí ya no es correcto. Ya no es correcto. Entonces, Saúl era de ellos, le gustaba llamar la atención. Veamos en el versículo 1, dice, y había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus casas o a sus tiendas. Entonces Saúl empieza a hacer su ejército serio. Pero lo que Saúl en este punto deja 2,000 para él. Era un hombre miedoso y le da a su hijo solo 1,000 soldados. Y donde lo manda el hijo es donde era el más conflicto. Era lógico, por lógica, mandar mejor 2,000 allá donde estaba el conflicto y quedarse él solo con 1,000. Pero le da miedo a su hijo. Algunos piensan, hermano,
Y no quiero entrar en este debate. Algunos piensan que ya han pasado más de 30 años aquí. Pero la Biblia dice 2 años. Porque dicen que se equivocaron los escritores. Pero vamos a dejar lo que son 2 años. Porque dicen, ¿cómo es posible que Jonatán ya estaba grande, ya era un adulto, ya estaba en la guerra? ¿Y cómo es posible pues que en 2 años lo pegó? Pero vamos a ver que la Biblia diga a esos 2 años. Entonces dejan 2000 con él y deja 1000 a Jonatán. ¿En qué contexto estamos? Me gustaría que fuéramos adelantito en el capítulo 13, del versículo 20 hacia adelante. Ahí explican cuál era el contexto que ellos tenían. Ellos eran una nación y los filisteos eran otra nación. Pero ellos querían dictar leyes hasta los judíos. Entonces ese era un conflicto que tenían. Y había un odio terrible entre ellos. Entonces en el versículo 20 dice, por lo cual todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asado. O sea que tenían que ir, hermano. Los filisteos no querían que los israelitas tuvieran piedra de afilar, no querían que tuvieran machetes, vamos a ir en el buen salvadoreño, o espada, porque ellos con eso de que fueran a los filisteos a afilar, los tenían controlados. Entonces el pueblo de Israel ya no aguantaba, los tenían bien apresionados, porque algunos pueden decir, Jonatán fue a buscar problemas, pero no era así. En el contexto que estamos, ellos llegaban a sus sembrados y decían, bueno, la cuarta parte es mía, y se la agarraban ellos, los ejércitos, los filisteos. Entonces en ese contexto estamos, imagínate que alguien esté chinguete todos los días, te quiten el producto de tu alimento, que te lo has sembrado, que te tienes que pagarle para afilar los asadones, y no era algo barato. Tenían que ir a los filisteos y decirle, ¿querés que me afilas el asadón? Tengo que trabajar mañana. Entonces en ese contexto ya estaban presionando mucho a los israelitas. Entonces ellos llegaban y les robaban sus sembrados. Pero hubo un tiempo que los israelitas ya no aguantaron. Como cuando usted se desespera que alguien esté moleste. Tarde o temprano usted va a desesperarse. No era algo normal que los filisteos tuvieran dominio sobre otro país. Pero ellos lo querían tener dominado. Entonces en el versículo 3 entra en acción por primera vez Jonatán. Y dice en el 3, y Jonatán atacó a una guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los demás filisteos, y Saúl hizo tocar trompeta. O sea, cuando ellos llegan a agarrar llegaban estos soldados, este grupo de soldados, a atacar a Israel. Viene y no se dejó Jonatán. Ya había un ejército. Y le gana. Hermano, es importante entender que cada día peleamos batallas nosotros también, como creyentes. Estamos luchando cada día, luchamos en nuestro trabajo. Siempre hay alguien que nosotros le caemos mal, no sabemos por qué. A los vecinos, en nuestra familia, hay batallas. Pero mientras los israelitas, los judíos no hacían nada, los filisteos estaban bien. Hermanos, y a nosotros los creyentes, ¿saben cómo nos callan? Las personas que nos molestan. Para que usted no se defienda, que digan, y son creyentes. Entonces ustedes se desarman. Dicen, no, pues no, sí es cierto. Soy creyente, debo comportar. Pero hay personas que te quitan la vida. Estos filisteos le estaban quitando la paz a Israel. Y no aguantaron, hermano. Y Jonatán, como que era un hombre
de guerra. Dijo, es imposible que vengan cada momento a robarse nuestros cultivos, que nosotros vayamos a afilar allá. Hoy los vamos a atacar y no nos vamos a dejar. Y lo atacan. Y gana, hermano. Gana la pelea, dice, y hizo tocar trompeta. ¿Quién? Saúl. Por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Ya estaba en alarma. Hace como un mes pasó un misil de Corea del Norte en Japón y tocaron trompeta. Lo vieron como una acción, lo condenaron como una acción de guerra. A pueblos israelitas dijeron, estamos en guerra, prepárense. Ahora, hermano, usted y yo estamos en guerra. Ese patrón que te quita la vida, que te molesta, no es el patrón. Son espíritus, legiones para que tú pierdas la paz como creyente. Entonces en el versículo 4 dice, y todo Israel oyó y se decía, Saúl ha atacado la guarnición. ¿Quién lo atacó, hermano? ¿Fue Saúl o Jonatán? Lo atacó Jonatán. ¿Pero qué decía la gente? Saúl atacó. Porque él le gustaba, él mandó a su heraldo decirle, ve y dile a todo Israel que yo he atacado. Y él estaba en el templo, él estaba en su casa descansando. El que andaba fajando era Jonatán. El que sacó coraje para poder pelear con estos filisteos de tenerle miedo era Jonatán. Y con menos hombres. Pero dice ahí, mire, ve y le dice al heraldo, vete y toca trompeta que Saúl ha atacado a los filisteos. Y preparen que estamos en guerra. Pero mire, me llama la atención esta palabra que usa el escritor, y se habían hecho abominables. Hermanos, si ya caían mal antes de la guerra, ahorita caían más mal esta gente. Y mire, hermano, cuando usted le cae mal a alguien, no entiende ni por qué le hace cosas. Y usted trata de hacerle bien, y usted trata de apartarse, y usted trata de hacer cualquier cosa, y aquella persona lo ataca y lo ataca. Pues los filisteos ya le caían mal los hebreos. Imagínense con este ataque que hicieron. Dice, con este ataque que hicieron, y fue abominable a los filisteos, y juntó el pueblo en pos de Saúl. Notemos algo importante en este versículo 4. Dice, y se juntó el pueblo en pos de ¿quién? Hermanos, ¿por qué no buscaron a Dios? ¿Se fijan? ¿Por qué no dijeron, vamos a buscar al Señor Todopoderoso? Así como nos libró con los amonitas, nos puede librar con los filisteos. Busquemos, no, pero se fueron atrás de Saúl. ¿En quién confiaban ellos? En su rey. Confiaban en el rey hombre, que era Saúl. Confiaban en los 3,000 hombres que había preparado Saúl en el ejército, pero no confiaban en Dios. Y aquí quiero entrar en un punto. ¿A quién vas a buscar usted y yo cuando estamos en prueba? ¿A quién va a buscar? Si busca a Dios, lo felicito. Pero si te busca la pastillita para calmarse, o si te busca el psicólogo, o si usted busca el político, no, mis familiares tienen influencia, vamos. ¿A quién busca? ¿En pos de quién está usted? Porque realmente Saúl no podía defenderlo. No podía. Era imposible humanamente que ellos podían ganar la guerra. Era imposible. El número era muy grande en contra de los judíos. Estaba a favor de los filisteos. Y dicen ellos, me voy en pos de, me imagino yo, nosotros estar atrás del hermano pastor confiando en él. Como se ha dicho muchas veces, hay gente que cree, hermano, que aquel tiene más poder para orar. Entonces, voy donde aquel para que ore por mí.
¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Israel no buscaba el rostro del Señor. No buscaba en su palabra, no buscaba comunión con Él. Él estaban viendo, confiaban en su ejército, confiaban en el rey Saúl, porque era un hombre alto. Pero ¿quién le dio la victoria en el capítulo 12? El Señor. Pero ni ha pasado mucho tiempo. Pero muchas veces se nos olvida. ¿Cierto? A mí me pasa. Me pongo a temblar por cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque olvidamos al Dios Todopoderoso, que el que hizo todos los cielos, el que tiene el poder más grande en todo el universo. No hay nadie más mayor que el Señor. Se nos olvida que Él es nuestro Padre y Él está peleando la batalla por nosotros. Pero mire, en el versículo 5, mire cómo dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra, y dice el número, 30,000 carros y 6,000 personas a caballo. ¿Cuánta es la diferencia? 33,000. Era algo imposible que Saúl pudiera ganar. Pero la gente se puso como los pollitos bajo de la gallina al lado de Saúl. Es venir al Todopoderoso y decir: Señor, mira, los filisteos andan gente como la arena del mar, pero sabemos que tú eres poderoso y nos vas a sacar de esta prueba. Pero ¿qué hace usted? Lo primero que hace, miren, si tiene familiares en el norte: aló, sí, fíjate que estoy bien fregado aquí, ¿crees que me ayudas? Eso es lo que nos pasa. Ahí te voy a mandar tus 500, andate para el doctor. Se gastaron los 500, vuelven a mandar más y usted no sana. Ya cuando no tiene nada, como aquella señora que gastó 12 años de dinero, se va a poner: Señor, si tan solo tocar el borde, yo sé que voy a ser sano. Y aquel amor lo tocó con fe. Y el dinero que gastó, vea aquel hospital de San Miguel. Ese es buenísimo, hay un licenciado ahí. Hermano, yo no estoy diciendo que la ciencia es mala o que la salud es mala, pero el doctor es malo. Pero primero debemos de adorar nuestras rodillas para que el Señor nos dé dirección. Porque estos vieron el montón de carros, vieron el número de caballos, 6,000, hermano. Lo que hay en el pueblo de Chapeltique, creo que un poquito más era. Alrededor de aquí vemos como 5,500 personas. Imagínense, todos reunidos a caballo, con carros, con espadas, y los israelitas no tenían ni los asadones afilados, porque tenían que ir a los filisteos a decirles que se los afilaran para pagarles. ¿Qué hacemos? Y empieza el pánico en nosotros. Dame la pastillita que me controla los nervios. Y el otro dice: échate un traguito de aquellos que alegre, a ver, te tranquiliza los nervios. Y empezamos a intentarlo, porque vemos el monstruo de prueba que tenemos enfrente, pero no acudimos a Dios. No acudimos al que nos va a dar la victoria. No acudimos al que puede aplacar y cerrarle el hocico al león. No acudimos. No acudimos a aquel que puede cambiar el pensamiento de cualquier persona y dejarte en paz. Y como yo, si mira, si yo soy pobre y aquel es millonario me está acusando. Entonces se fueron a pos. No se fueron a buscar al sacerdote. Mira, a hacer aquí una ofrenda de paz y mira, busquemos al Señor. Nada. Atrás de Saúl. De lo importante, humanamente hablando. Y vea, y entraron en desespero. Cuando la prueba es demasiado grande y usted no busca al Señor y no derrama su vida y su alma, todo su ser, y dice: Señor, échame la mano, usted se va a desesperar y puede llegar a ser hasta un adicto, dependiente de pastillas para tranquilizarse. ¿Sí? El Señor Jesús, ¿qué hizo? En el Getsemaní sabía lo que le iba a pasar.
sabía que le iban a dar con todo, sin lástima. Que su espalda dorsal se le iba a abrir, se iba a ver, le iban a arrancar su barba, cualquiera le iba a humillar. Pero ¿qué dijo el Señor? Padre, buscó al Señor. Se va cuando los discípulos, como siempre, ¿quién va a orar vos? Dormido. ¿No pudiste decir que se orar conmigo una hora? Y se vuelve a regresar y lo ve. ¿No pudiste una hora? Cuando llegan a arrestar al Señor, el primero que saca la carne es Pedro. ¿Se recuerda? Y le arranca la oreja a Malco. ¿Pero por qué? Porque no buscaron ir a orar con el Señor. Y dice la Biblia que al Señor unos ángeles vinieron a dar ánimo. Pero aquí vemos entonces, empieza el desespero en el versículo 6. Mire, en el 5, si no terminé de leer, y dice, y 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y el 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, cuando vieron esto, la gran prueba, este montón de gente alrededor de ellos dijeron, aquí no la libramos. Aquí no la libramos. Y se estaban en estrecho. ¿Sabe qué significa la palabra en estrecho? Estaban en angustia. Andaban angustiados. Una angustia que les agarró cuando vieron esto, hermano, y se acababa de pasar una guerra y la ganaron. ¿Cuántos milagros hemos visto nosotros en nuestra vida? Yo tengo muchos milagros en mi vida que he visto. He visto ver gente sanada de cáncer en mis ojos. Mi esposa, ahí está mi hija, anda caminando. Un milagro de Dios, Sara. Cuando el doctor le dijo, fíjate que le dijo todavía, yo quisiera tener la hembra, le dijo mi esposa, olvídate, vos ya no servís, porque me dijo. Así le dijo un peruano en Canadá. Y mi esposa le dijo, usted puede decir eso, pero Dios tiene la última palabra. Y ahí tiene Sara, 11 años. Hemos visto muchos milagros en nuestra vida y se nos olvida. Y lo primero que buscamos, mira, anda a buscarte la manteca de gallina para echarle a vos. Y empiezan a buscar remedios antes de ir al Señor. Primero uno busca al Señor y después Dios le va a dar dirección. ¿Qué remedio te va a caer bien? Entonces ellos estaban tan angustiados, ven la situación alrededor de ellos. Cuando nosotros vemos la situación alrededor de nosotros, y me enfermé y no tengo dinero, no tengo seguro, y ahora, pero tienes al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al que levantó los muertos, ya hediondos, al que limpiaba leprosos, es el mismo. Entonces dicen ellos, miren en el 6, y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Se fueron a esconder. Hermano, ¿en qué nos escondemos nosotros? Mucha gente se esconde en el alcohol. Es que yo cuando tomo, miren, me olvida todo. Yo no me acuerdo del problema, solo tomado no me acuerdo. Se me olvida. Otros en las drogas. Porque están en problemas. No es que cuando yo ando drogado, pues yo estoy relax. Hermano, estos israelitas por décadas iban contando la belleza, las grandezas que ha hecho el Señor con ellos. Pero ellos no lo creían. Hermano, nosotros podemos estar aquí en la iglesia
y escuchar grandeza que yo he hecho y no creerlo. De tal manera que puede haber alguien aquí que no es salvo porque no le cree al Señor. Viene como un turista porque no haya que hacer después de las 5 y las 9 tiene que ir a lucir su vestido, su ropa nueva que le mandaron de Estados Unidos, pero tiene que venir a algo, pero no son salvos. Es que realmente hemos de conocer quién es el que está con nosotros para no tener miedo a la prueba. Tenemos que realmente entender que el que está peleando la batalla se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Él está cuidándonos y nos está impulsando cada día peleando por nosotros. Pero usted y yo nos ponemos a la manera, no, yo voy a vencer, yo me voy a poner a pelear. Y lo que viene es una derrota. ¿Para qué? Para enseñarte a depender del Señor. Me gustaría que fuéramos a San Lucas. Vamos a ir a San Lucas ahí. Esto siempre ha pasado en los judíos, en la gente. En el capítulo 8, versículo 22, el que me lo encuentra me lo lee, hasta el 25. San Lucas 8, 22 hasta el 25. Si alguien lo encuentra en voz alta, por favor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Imagínense todavía los discípulos, ¿quién es él? Hermano. Pero me gusta que diga en el 25, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Hermano, ¿dónde está nuestra fe? En los problemas. Ser creyente, hermano, dependiente de Dios. Por eso es que hay muchos creyentes que la vida la ven fácil. ¿Sabe por qué? Porque están en dependencia del Señor. El Señor se durmió y aquellos asustados, preocupados, porque las olas se crecieron, estaban altas, cualquier movimiento, hermano, cualquiera, ¿no? Cualquiera, pero con quien iba no era cualquiera. Este es el punto. El mundo se puede asustar porque no tienen esperanza, no tienen en quién depender, pero nosotros tenemos en quién estar dependiendo. En otra versión, en Samuel dice, en el versículo 6, en la versión latinoamericana, dice: muchos israelitas pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo, así que fueron y se escondieron. Ellos dijeron: no lo podemos vencer. Sí, claro, humanamente no. Humanamente hay muchas cosas que no se entienden y no las podemos hacer. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero si el Señor está con nosotros, somos más que vencedores en aquel que me amó y me va a amar por la eternidad. Ahí soy vencedor yo. Yo voy al cielo no porque yo soy vencedor, sino que alguien venció en la cruz por mí. Yo tengo salud porque aquel que me la ha prometido, que me prometió la vida eterna, me la sigue sosteniendo. Él me sostiene la salud de nosotros. Entonces, ellos dijeron: no podemos ganar
Pues sí, hay pruebas muy difíciles, hermano, que no las podemos ganar ni siquiera teniendo mucha plata. Pero aquí en Lucas dijeron: Señor, ¿tú tienes cuidado de nosotros? Dormido el Señor, tranquilo. También los discípulos han hecho lo mismo, dormirse a la par de su maestro, a la par del dueño de todo, a la par el que tiene el control de todo. Pero no hicieron lo mismo. Ahora, ¿por qué es que no crecemos en fe? ¿Por qué nuestra fe es tan pequeña o tan raquítica, puedo decir así, en nuestra vida, en nuestra fe? Porque, hermano, uno, no leemos la palabra. Para que yo pueda tener fe, tengo que llenarme de la Biblia. Número 2, tengo que orar. Comunión con el Señor. Comunión todo el tiempo. Número 3, congregarme. Es que mire que me dijeron mío que los vamos a divorciar. No se divorcia si Dios no quiere. Me dijeron que si Dios no lo permite no pasa nada. Pero hay que buscarlo con fe. Y les dice en el 25, bueno, ¿dónde está vuestra fe? ¿A dónde la tienen puesta? ¿En su dinero? ¿En su familiar? ¿En el doctor? ¿En el brujo? ¿En el sistema? ¿En el gobierno? ¿Dónde está vuestra fe? Si aquí estoy yo, todo está bajo control, les dijo el Señor. Si aquí estoy yo en la barca, no va a pasar nada. Pero muchas veces nos pasa como los discípulos. Entendemos la palabra de Dios, nos llenamos la palabra de Dios y cuando viene la prueba nos achicamos. Y empezamos a decir: ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Viene como difícil me estoy yendo. Mi señora, desde que fue a la iglesia, me ataca más. Mi familia. Y hay una lucha. Pero la pregunta es: deja que Cristo la pelee. Deja que Cristo, el Señor, lleve tu carga. Dejemos que el Señor pelee por nosotros. Dejémoslo. Dejémosle sus cargas a Él. Y el Señor: tenga mis cargas, ya no puedo. Yo les he contado que en Canadá yo me quise quedar y gasté todos mis ahorros en Canadá por quedarme en abogado. Y el Señor me dijo: no, va para El Salvador, no, va para El Salvador, no, va para El Salvador. Y aquí estoy. Quise pelear y no. Y todo el abogado: en su caso no tiene remedio, váyase. Váyase, todo el mundo. Pero usted cree que si el Señor hubiera querido que me quedara en Canadá, no hubiera ocupado ni de dinero. Pero me dijo el Señor: tenés que ir a aprender con aquellos hermanos graciosos a San Salvador, a San Miguel, para que aprendas más. Y aquí estoy. Y me dijo: hermano, ¿y le ha faltado algo? No, se ha agarrado hasta libras. Porque cuando confiamos, cuando el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero yo quise quedarme allá a la brava, yo quise pelear con el Señor, yo quería pelear la lucha, yo ayunaba, yo oraba en mi ignorancia. Y Dios me dijo: no, andate. Hermano, porque muchas veces no entendemos qué Dios quiere en nuestra vida. Entonces los discípulos del Señor se asustaron, como muchas veces usted y yo nos asustamos. Ahora, pero ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Este es el punto. Y debemos de pensar en esto. ¿Qué vengo a hacer yo a la iglesia? Debemos de pensar en esto. ¿En quién he creído? ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién tiene el control de todo? Pues sí, ellos vieron como cuando Putin llevó toditos sus ejércitos a Ucrania y dijimos todo, lo va a acabar en un día. ¿Cierto? Así estaban los israelitas.
Ucrania 150 tanques, Putin 300, y todo el mundo los va a acabar. Pero es que no es el tiempo de Dios. Y ya tienen como 3, 4 meses peleando, o más creo. Y ahí está Ucrania. ¿Por qué? Porque Dios no ha permitido que la desarrolle. Entonces Dios, cuando Él toma, cuando Él te defiende, cuando buscamos a Dios, Él nos va a defender y nos va a guardar. Entonces dijeron ellos, ¿cómo podemos vencer a este ejército si nos ganan números? Y miren, versículo 7, ahí en Samuel, en el primer libro de Samuel dice, y dice la latinoamericana, no faltaron algunos que cruzaron el río del Jordán. No faltó alguno que cruzaran el río del Jordán. Pero hasta este punto, hasta el versículo 7, vemos que Saúl está firme. Porque era el rey, tenía que dar, hermano. Y aquí entro con los líderes. Si un líder es llorón y quejón, tiene que aprender a soportar. Hay líderes que por todo lloran. Ay, que mire que la hermanita anda hablando de mí. Abrácenle, salúdenla. Ay, que mira, burlando aquí a familia, me ataca. Acerque más a ella. Y el amor. Pero ahí Saúl se miraba que estaba firme, ¿va? Con todo su ejército. En el versículo 7, vamos a ir. Dice en el 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando, hermano, temblando. ¿Te imaginas esta situación? Así ven. Los que eran diabéticos se les bajó el azúcar, los que eran hipertensos se les disparó, temblando. Y Saúl no crea que no estaba temblando. Lo que pasa es que era el líder, tenía que mostrar valentía. Pero mire el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El ejército estaba yendo. Ya no solo era el pueblo, hermano, no era el ejército. Ahora, él como líder, ¿qué tendría que haber hecho? Esperar. Aunque dijo, bueno, aquí se ve imposible, pero vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar. Pero también él confiaba en sus 2000 que andaba. No tenía la confianza en el Señor. Porque cuando tiene confianza en el Señor, aunque le diga, mire, usted tiene uno de esos silenciosos invasivos, si es la voluntad de Dios, está bien. Adelante. Voy a esperar en Dios. Pero ¿qué hacen algunos líderes? Se desesperan. Y el pueblo te está viendo. Ese es el punto. El líder nunca tiene que desesperarse, ni a tomar las cosas a lo loco. Tiene que pensar en el Señor y esperar la dirección del Señor. Muchas veces tarda años la respuesta de Dios, años, o días, o meses, pero si usted tiene que estar ahí esperando en la voluntad de Dios, y algunas veces Dios le responde rápido. Pero como líder del pueblo, él tenía que haber esperado a Samuel. Vea el versículo 9. En el versículo 7 y en el 8 se ve que él estaba firme, pero vio un problema, se le estaba yendo el ejército. Hermano, y si se van algunos hermanos, nos vamos a preocupar nosotros. Los hermanos que vi que bien poquitos llegan a la iglesia, ya no voy a predicar yo, fíjense. Vamos a cortar este culto porque es muy poquito. Se me están yendo.
hay que hacer algo, y empieza la iglesia. Les vamos a poner un payasito los domingos para que estos hermanos no se me vayan. Y el miércoles les vamos a poner una música relajante. Y empieza a inventar el ser humano. Si usted está predicando correctamente, si está orando, si está pastoreando y se está enseñando la palabra y la gente se va, solo hay que esperar en el Señor. Pero hay gente que se desespera. Mira, solo 5 habían y yo me preparé 3 días y ahí en la noche yo quemándome los ojos y solo habían 3. Líder desesperado. Y Jesús, que era el Todopoderoso, lo tuvo con 12 y perdió 1. Cuando la prueba llega a un líder, tiene que ser uno paciente y tener la mirada puesta en el Señor siempre y no moverse de ahí y estar firme. Señor, espero en tu voluntad. En tu voluntad, voy a operar en tu voluntad. Pero ¿qué hizo Saúl? Samuel dice: en 7 días llego. Esperame, dice. Voy a hacer el holocausto, voy a hacer la ofrenda de paz. Ahí esperame. No te vayas a ir a la guerra ni a hacer cualquier cosa. Allí me vas a esperar, yo llego. Pero hermano, algunas veces hay atraso. Y quizás Saúl se atrasó. Samuel, perdón, se atrasó. Pero veamos qué hizo Saúl en este caso. Entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto. Oiga, ¿y es que acaso Saúl era sacerdote? Y hay gente mucho en la iglesia que se mete donde no lo llaman. Muchos de nosotros nos metemos donde no nos llaman. Y hermano, yo voy, yo lo hago aquí. Y andamos de metido. No esperamos que Dios llame. Y queremos hacer cosas que los demás, que está Dios preparado para otras personas. Pues mire, este Saúl aparentemente estaba firme. No se fue. Pero cuando ve que el ejército, ya solo me quedan 1500. Se fueron 500. Después vio para atrás, solo quedan 1000. Se me están yendo. Esta iglesia era 100 y ahora lo veo como 20 familias. No es posible. ¿Qué está pasando? Hagamos algo. Pues el payaso de Saúl hizo algo que le costó y afectó hasta su familia por tomar decisiones apresuradas. Ahí mostró lo que él tenía en su corazón. Era una persona que quería ser. Primero le roba la victoria que tuvo su hijo, y dice: Saúl atacó, y luego aquí le está quitando el privilegio que era del sacerdote. Pero porque estaba estresado, estaba en aprieto, estaba angustiado. Entonces, cuando estamos angustiados, podemos hacer cosas que no son correctas. Por eso, cuando uno tiene una discusión con alguien, mi hermano, o pasa algo entre nosotros, lo mejor es irse cada quien a su casa, tomar su tiempo y después regresar cuando todo está calmado para arreglar la situación. Pero cuando vamos con la bomba, ¿qué? Entonces se hace otro problema más grande. Entonces Saúl dice: tráigame el holocausto. Entonces dijo: tráigame el holocausto y la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto al Señor. Y cuando él acababa, imagínense, hermano, no pude esperar ¿cuánto? Unos minutos, unas horas, o mediodía, qué sé yo, no sé cuánto se tardó Samuel, pero no pude esperar. Como usted no puede esperar la respuesta del Señor. Como usted y yo nos desesperamos. Pero él dijo: tráigame, yo lo voy a hacer. Si yo soy el rey aquí, el que mando. Y mire, la gente confía en mí, anda atrás de mí. Pero no era su privilegio. Por eso el Señor tenía a Samuel ahí, sacerdote, que él tenía que hacer la ofrenda de paz y el holocausto. Pero él no. Y amoló a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un reino permanente.
Vamos ahí. Y dice en el 10, y cuando él acababa la ofrenda, el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mire este tipazo, versículo 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me estaba desertando. ¿Tenía miedo? Sí, no tenía confianza en el Dios que él adoraba. Y se recuerdan al principio que Saúl no tenía ningún principio bíblico, sino que se convirtió cuando era rey. Y le dice, ¿qué hiciste? Le dice, porque vi que el pueblo me desertaba y que no venías. ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo y a Samuel. Tú te tardaste. Oye, como vos te tardaste, el pueblo se me está yendo. Yo no tengo culpa. ¿Hay gente así? Mucha. ¿Hay líderes así? Muchos líderes así, que le echan la culpa a las demás personas. Pero entendamos algo, hermano. Cada acción que nosotros hacemos en nuestra vida, sea bien o sea mala, tomamos nuestras propias decisiones. Y cada decisión tiene consecuencias. Y la consecuencia de Saúl fue perder su reino. Perder su reino. Porque hay gente que está hace tiempo orando por una enfermedad. Hace tiempo está orando por un esposo. Hace tiempo está orando por quererse casar. Hace tiempo está esperando por papeles. No me salieron, me voy de mojado. Al que le corte el pie al tren. O lo secuestren los del cártel y lo matan. Cruzan el Jordán. Entonces Saúl se desesperó. Hermano, el líder tiene que ser dependiente 100% del Señor. No el 90, no el 80, ni el 50, 100%. Tener una relación estrecha con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los líderes nadie nos consuela. Pero a ustedes los consolamos nosotros. ¿Sí? Y los vamos acostumbrando a estarnos consolando nosotros mismos con el Señor y a quedarnos callados muchas veces. Entonces, pero Saúl dice, ¿qué hiciste? Le dice a Samuel. Es que tú no veniste al tiempo señalado. Quizás se pasó un tiempito, hermano. Pero dice, y el pueblo me estaba dando, vos tenés la culpa. Hombre, si ya estaban ahí, no les han atacado a los filisteos. Ya pasaron 7 días, porque en 7 días le dijo Samuel que llegaba y no le han atacado. ¿Por qué se desesperó tanto? ¿Sabe por qué? Porque no dependía del Señor. Y esto va a pasar en nuestras vidas. Y antes de terminar, me gustaría que fuéramos a Efesios, en el capítulo 6, ya para terminar. Y nos vamos a quedar en el versículo porque está profundo. El otro hermano que me siga lo va a hacerlo más profundo porque está rico en enseñanzas. Y dice en el capítulo 6, en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Pero ponerse ¿qué? Toda la armadura, toda. Hermanos, y aquellos hermanos que vienen solo el domingo, ¿creen que andan toda la armadura de Dios? Aquel hermano que no lee, que no ora, ¿usted cree que va a estar de pie firme cuando venga el diablo a atacarlo con todo? Cuando ese jefe, cuando ese chambre se levanta, no es tu vecina, es Satanás mismo usándola para quitarte tu paz. Cuando la señora se levanta con esa cacerola a darte duro, es porque está que la ha influenciado el enemigo de dale duro a ese, mirate, zamparle. Pero póngase toda la armadura. Y más para adelante dice, toma el yelmo, toma la coraza, el evangelio de la paz, el calzado. Póngasela toda. Pongámonos la armadura.
porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y devora a aquel que anda débil, espiritualmente, débil. Entonces tomemos toda la armadura. Agarremos ejemplo de los israelitas. Número 1, no tengamos miedo a la prueba, con grande que sea. No le tenga miedo, hermano. Si el Señor está con nosotros, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si en la prueba morimos, y estaré preparando un lugar para donde yo esté, vosotros también estéis conmigo para siempre. ¿Qué pierde el creyente? Nada. Si vive, gana. Vive en victoria porque depende del Señor. Si muere, victoria porque va a descansar. Debemos depender. No veamos el número de la prueba, lo inmenso que está la prueba, sino veamos quién está al lado de nosotros. 30,000 carros, dieron ellos, 6,000 no podemos vencerlos. Y cierto, hermano, nosotros no podemos vencer. Nosotros no podemos convencer ni siquiera a la gente para que se salve. El que puede convencerla es el Señor por medio del Espíritu Santo. Hermano, nosotros no podemos convencer a nadie de cambiar de manera de pensar. El que lo va a hacer es el Espíritu Santo por medio de su palabra. No tenga miedo. Número 2, si eres líder, párese firme. No tomemos decisiones alocadas que van a llegar a afectar hasta tus hijos y tu familia. Descansemos en el Señor. Que se me van, bueno, Dios traerá nuevos. Y me recuerda de Pablo. Pablo estaba predicando en un lugar y Pablo neciaba y Pablo. Se le vino una revelación: andate para Macedonia. Allá tengo un pueblo harto, pueblo. Andate para allá. Y se fue Pablo obediente. Cabal. Pueblo obediente. Pueblo sencillo. Pueblo que le gustaba estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo dependía del Señor. Nunca se le olvide, hermano. Nunca se le olvide. No importa lo que usted esté pasando. Enfermedades, dificultades económicos, problemas en el hogar, no se preocupe, descanse en el Señor. Dígale: Señor, te pongo mi hogar en tus manos, te pongo esta vecina chambrón, te pongo este patrón que me quita la vida, te pongo, y usted va a descansar. Pero mientras tanto va a estar como el pueblo de Israel. No lo podemos vencer, no lo podemos vencer. Pero si el Señor va con nosotros en la marca, Él sí puede vencer. Olas, cálmense. Vientos, cálmense. Vieja chamba, no, cálmense. Cálmense. Porque el Señor va con nosotros. Pero hemos de aprenderlo. Y hemos de enfocarnos. Y no quitar la mirada de ese Cristo que nos dio la vida eterna. Amén, hermano. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra.